Bueno, mis apreciados hermanos, entramos entonces de una vez a la parte de la clase de lo que habíamos quedado nosotros. Entonces, hace el viernes habíamos quedado nosotros en el tercer sello. En el tercer sello, ¿sí? ¿Sí fue así en el tercer sello? ¿Fue que quedamos? Aló. Aló, ¿sí me están escuchando? Fuerte y claro. Sí, Sí, señor. fuerte y claro. Bueno, muy bien. Quisiera Habíamos un quedado en favor el que pueda tercer repasar. caballo, ¿cierto? ¿Sí fue así en el tercero que quedamos? ¿Entramos al cuarto? Nos faltó el segundo, pastor, y el cuarto caballo. ¿Cómo así? El segundo es el caballo rojo, ese lo habíamos dicho. Sí, pero son los 4 caballos. Nos quedamos en el tercero, el caballo negro. El Sí, caballo pastor, Caballo, ¿no? quedamos en el caballo negro y empezamos a hablar de los 7 sellos, mas no entramos en ninguno de los sellos. allá, no hemos entrado al cuarto caballo entonces. ¿Sí es así? No. Correcto. Ah, caramba, bueno. Entonces vamos a entrar entonces. Bueno, hagamos un repaso entonces. El primer caballo representa, ¿quién es que representa? A los Los En el obreros de la hora 144 undécima. mil. A los 144,000 Literales, sí. Correcto. literales. ¿Y el segundo caballo a quién es el jinete? Satanás. 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 ¿Ustedes sí creen que el segundo caballo del jinete sea Satanás? ¿O tienen alguna duda? No, ninguna. Bueno, De y el tercer, hecho, presenta guerra, ira, derramamiento de sangre y se ensaña, sale 6 meses después de haber salido el caballo blanco. muy bien, ese es el orden que vamos llevando nosotros ahí en la parte de estos caballos. Bueno, y el tercer caballo, ¿quién es que representa? Al Vaticano. Muy en especial al actual Papa. Francisco, A Francisco. ¿Y el mandato de Francisco desde cuándo hasta cuándo? 2027-2030, 42 meses. No, Esa es la segunda supremacía papal. quedamos de 2024, empieza el tercer sello, a El 2030. tercer sello comienza en el 2024, eso es correcto Sí, también. 2024. Pero el Francisco, ¿desde cuándo es que es su mandato? ¿Cuándo comenzó? 2013. Inicia en 2013, 2013, pero Laudato Si 2015. 2015. ¿Y hasta cuándo va? 2030. Oiga, ¿será que el viejito sí llega al 2030? Pues a veces humanamente uno puede decir que no, porque ya con 94 años y todo el ajetreo que tiene el cuerpo de este personaje, pues posiblemente no lo soporte, pero Satanás le debe infundir de su aliento, de su espíritu para que soporte todo. ¿Ustedes han escuchado algo sobre las profecías de San Malaquías con referencia al Papa Negro? No, señor. Oye, importante leer un poco sobre eso. Bueno, eso yo había escuchado de pronto hacía años, lo de el Papa Negro y que el Papa Negro, y siempre en estas elecciones uno miraba, uy, ahí había unos cardenales negros que podían ser elegidos papas, y uno esperaba que el Papa Negro fuera eso, de una persona de color negro. Y resulta que Francisco es el protagonista o es el Papa Negro. Evidencias y razones para que sea él el Papa Negro.
A ver, ¿qué evidencias ven ustedes? De ser jesuita. Es jesuita. Muy bien. ¿Algo Y lo, más? y lo que jesuita, su ropa es, su vestimenta es negro, color negro. La vestimenta de los jesuitas es negra. Ajá. Bien. Bueno, las profecías de San Malaquías son inspiradas por Satanás y dicen en esas profecías que el último papa será negro. Hoy tenemos un papa jesuita, Francisco I. No es negro de piel, pero es negro y diabólico internamente. Su carácter es de maldad, opresión y obsesionado de poder, hipócrita, etcétera. O sea, cumple con todos los reglamentos de pronto necesarios para convertirse en eso que se llama el Papa Negro. Me parece bastante interesante mirar de pronto uno ese aspecto de él. Y Francisco es el Papa que está obsesionado de tener el control total del mundo. Es el más malo de todos los papas que hemos tenido, el más corrompido que ha existido hasta el momento. Es el octavo y el último papa en el patrón profético Apocalipsis 17, porque de acuerdo a Apocalipsis 17 tenemos 8 reinos y ya estamos en ese periodo. ¿Sí ve? El octavo reino va a comenzar con la ley dominical y ahí tenemos a Francisco. Francisco es el octavo rey papa. Estamos esperando el octavo reino. Ahora, tenemos a Francisco como el papa el único papa en la historia de todos esos papas que han habido, que ha decretado un nuevo orden mundial disimulado a través del Laudato Si. Entonces, por todas estas razones podemos entender y comprender que el Papa Francisco tiene las evidencias y características para convertirse en un papa negro. Y como la misma profecía lo menciona, es la mano derecha de Satanás o el vicario de Satanás. Bueno, eso ahí hasta allá habíamos llegado entonces nosotros con la parte del caballo negro. Bueno, y vamos a entrar entonces a la siguiente, el caballo amarillo. Oh, importante. Entonces entramos al versículo 8. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Oh, dijimos que íbamos a quitar de Apocalipsis las figuras y los símbolos y que vamos a hablar de la realidad. Y si vamos a hablar de la realidad, entonces, ¿cómo podemos transliterar este texto a la realidad, no en el lenguaje simbólico ni figurativo? ¿Cómo cree que podríamos transliterar esto para que lo entendiéramos nosotros a la realidad? A ver, que me ayuden los maestros. Bueno, demos unas ayudas ahí para poder transliterar esto. El caballo amarillo manifestado en este sello es un poder religioso. Y el poder religioso manifestado acá se conoce como el falso profeta o el protestantismo apóstata, el cual ha contaminado la escritura, enseñando al mundo que la ley de Elohim bajo la gracia ya no es necesaria, llevando a muerte espiritual a muchos creyentes. Y por eso tenemos de moda en el protestantismo apóstata que ya no hay necesidad de guardar la ley porque vivimos bajo la gracia. Interesante. Bueno, el que está sentado sobre ese caballo tiene por nombre muerte. Interesante. Y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Y es lo que menciona el versículo 8. Ahora, el color verde amarillento es el pecado que contagia y pudre como la lepra. Y que la plaga sea verde o bermeja, como dice Levíticos 13:49, en vestido o en piel o en estambre o en trama o en cualquier obra de piel, plaga es de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Por lo tanto, ese color es un color que tiene que ver con la muerte.
Oh, interesante. La muerte es a causa de no reconocer la ley de Elohim. Y si nosotros tenemos en este caballo, que es un poder religioso y el protestantismo apóstata, pues ahí tenemos nosotros algo importante. El protestantismo apóstata no reconoce la ley de Elohim. O de pronto podemos decir que sí reconoce la ley de Elohim, pero no acepta el Shabbat. Oiga, entonces el que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. O sea, eso es lo que está destinado para este cuarto caballo. Bueno, cuando pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Ruach HaKodesh de la gracia. O sea que este poder contrista al Ruach HaKodesh. Este poder mata con la espada por atreverse a ensuciar la palabra y luego con ella se mata a sí mismo. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. El protestantismo provoca hambre de la palabra por la confusión que predica. Y por eso hoy de pronto con el mensaje que nosotros lanzamos al mundo entero, hay hambre de la palabra. En cambio, en el protestantismo apóstata hay hambre de palabra por la misma confusión que ellos tienen y cuando se encuentra luz nueva, pues eso les hace dar hambre de aprender. Lo mismo que nos pasa aquí en la escuela de profecías. Aquí tenemos hambre por luz nueva y aprendemos y nos da más hambre y queremos aprender más. En Amos 8:11 dice el Señor, aquí vienen días, dice el Señor Yahweh, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Yahweh. Y podemos decir que esta profecía ya la estamos viviendo, ya estamos mirando parte de esta profecía. Nosotros tenemos hambre y sed de oír la palabra de Yahweh en este momento. ¿Sí? Los protestantes predican a Elohim, pero rechazan el Shabbat, por lo tanto lo niegan. Profésanse conocer de pronto a Elohim más con los hechos lo están negando, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra, según lo expresa Tito 1:16. Si determinamos el color de este caballo, ¿sí ve? O este caballo es lo mismo que se puede traducir de pronto como el color amarillo, como verdoso, color pardo, amarillo, verde. Es por lo que en diferentes traducciones se pueden encontrar estos colores, verde amarillento. Las Sagradas Escrituras relacionan a estos colores con la lepra. De la misma manera, al ofrecer un alimento espiritual distante, la ley de Elohim provoca hambre y al final la muerte. Eso es lo que el protestantismo apóstata está ofreciendo al mundo entero hoy en día. ¿Y qué va a recibir de pronto el caballo amarillo? También muerte. Bueno, Apocalipsis 6, versículos 7 y 8 es lo que dice, cuando rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Hemos dicho que aquí tenemos 4 seres vivientes diferentes uno del otro que le dicen a Juan, ven y mira. Dice, miré y allí delante de mí había un caballo pálido con aspecto enfermizo. El nombre de su jinete era Muerte. Pues podemos decir que es el falso profeta. Y el Sheol le seguía detrás. Le fue dada la autoridad para matar a una cuarta parte del mundo. Oh, miramos ahí de pronto algo interesante para ver cuánto es la cuarta parte del mundo que va a matar el caballo amarillo. ¿Y va a matar por qué? Por guerra, por hambruna, por plagas y con los animales salvajes de la tierra. O sea que este poder religioso, protestantismo apóstata, va a matar la cuarta parte del mundo por guerra, por hambre, por plagas y con animales salvajes de la tierra. Entonces, teniendo de pronto hasta ahí, de pronto ese relato, podemos hablar del versículo 8, ¿cómo lo vamos a transliterar? ¿Ustedes ya miraron quién es el caballo amarillo?
¿Es el falso profeta o el protestantismo apóstata? Pues Aquí, bueno, según lo que puedo entender, dice que el nombre del jinete era muerte, ¿no? ujú, Entonces, ese jinete que era la muerte, puede decirse es el falso profeta. el falso profeta. Bueno, gracias, Pastor Andrés. Algo otro aporte? Este, es el protestantismo apóstata. Es el protestantismo apóstata. Gracias, ministro Franklin. ¿Algo otro aporte? No hay otro aporte. Bueno, si no hay otro aporte, entonces vamos a sacar nosotros la parte transliterada del versículo 8. Miré y he aquí el protestantismo apóstata o el falso profeta. Eso es lo mismo. Quiero que entendamos eso. Protestantismo apóstata y falso profeta es lo mismo. Miré y aquí el falso profeta. Importante. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Entonces miremos algo importante. El falso profeta trae muerte. Sí, Y eso de que el Hades le seguía, ¿qué significa? Porque tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Es como me lo imagino como de cuenta como si fuera una capa que sigue al jinete. Y la capa es, pues el Hades es la muerte. Y si el que lo monta es la muerte, pues que lo sigue Entonces muerte. vamos a mirar algo importante a ver si eso coordina con la realidad que estamos viviendo hoy en día y que vamos a vivir. Si este jinete es el falso profeta, ¿sí ve? Y trae muerte y el sepulcro le sigue, el Hades le sigue, entonces significa que el falso profeta tiene un plan anticipadamente para matar a algunos creyentes que no están de acuerdo con las doctrinas que tiene el falso profeta. Ahora miremos algo importante. ¿Cuál es la doctrina importante del falso profeta por la cual él va a matar a mucha gente? ¿Cuál es la doctrina que sobresale del falso profeta? La inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma. Y por eso va a matar gente. Aquí Rochi dice, y el domingo. Pues ahí conecto lo que también me uno con Roche porque pues ahí conecto con lo que la sierva del Señor menciona, ¿no? Dos de los estandartes que utilizará el enemigo en este fin del tiempo será uno, la inmortalidad del alma que digamos que echa la base del espiritismo y dos, la adoración del domingo que crea simpatía con Roma. Esos Muchas dos serán los gracias. caballitos de batalla que utilizará Satanás en este Muy tiempo. bien, muchas gracias, Pastor Andrés. Pongámoslo en el orden adecuado. La doctrina principal del falso profeta o del protestantismo apóstata en este momento es la adoración del domingo. Interesante. Y la segunda parte es la inmortalidad del alma.
Oh, qué interesante. Ahora miremos. Este caballo amarillo, ¿en qué año es que sale? ¿En qué año es que sale a matar gente? ¿En qué año sale? En el 2027. 2027, dice More Bejarano. Muchas gracias. ¿Algún otro aporte? Sí, con la ley dominical empieza él en el 27. Con la ley dominical comienza. Ajá. En el 2027 ya a finales, porque como cuando viene la ley dominical, pues viene un acuerdo y como una prórroga para los que entonces no obedezcan, ya viene el decreto de muerte. Bueno, por favor, vamos a mirar algo importante acá. Miré y aquí al falso profeta o al protestantismo apóstata en el 2027. Oye, del 2027 al 2029. ¿Sí ve? Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, porque tendremos demasiadas muertes que van a reducir la población mundial y será a través de guerras, hambre, enfermedades repentinas, martirio de santos y pestes que el hombre sigue propagando, e incluso como lo está haciendo ya, envenenando todo por medio de la manipulación en los alimentos y la contaminación del medio ambiente. Y sin embargo, aún no ha salido el caballo amarillo. Y sin embargo, estamos viendo muerte. Oye, interesante. Pero aquellos que pecan contra mí pecan perversamente contra su propia alma, y todo el que me odia ama la muerte, dice Proverbios 8:36. Interesante cuando vamos acomodando todos estos textos a toda esta parte de el cuarto caballo. Bueno, con el cuarto sello, Yahshua nos muestra una muerte de unos contra otros, porque los que formaron alianza contra Yahweh, o sea, el catolicismo, el espiritismo y el protestantismo apóstata, el ecumenismo que estamos viendo hoy nosotros, cada uno con su desobediencia a Yahweh, al final verán cada uno la realidad de una traición mutua entre ellos mismos. Y eso está profetizado también en Daniel 11, que se traicionan entre ellos mismos. O sea, aquí también lo vamos a ver al final. El Sheol viene junto con este sello, o sea, el sepulcro. O sea, se dice que anticipadamente el caballo amarillo ya tiene pronosticado matar a los que se le van a oponer. Pues, ¿qué significa el Sheol? Pues el lugar de los muertos, ya que es donde se recogen todos los muertos de la humanidad. Ahora vamos a mirar esto en la realidad. ¿Por qué la Iglesia Católica está comprando guillotinas? En pleno siglo XXI, ¿para qué guillotinas? Si eso se entiende que eso fue en el pasado, ¿para qué se necesitan guillotinas y para qué se están comprando guillotinas anticipadamente? Todavía no le han quitado la cabeza a nadie, pero las guillotinas son para eso. ¿No cree que está coordinando con el caballo amarillo? Ahora voy a hacer algo importante acá, porque aquí la profecía parece que nos enredara un poco a nosotros, o nos tratamos de confundir nosotros. Hay algo importante que Sí, nosotros debemos contextualizar o lo que se llama en el peso profético hebreo, conexión profética. Y este cuarto caballo hace conexión con Apocalipsis 13:15. Si nosotros leemos 13:15, está hablando del mismo aspecto de la muerte. Mire, dice, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese, hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. ¿Viste? Ahí viene el decreto de muerte. muy bien. Sí, señor. Muchas gracias, More Luis.
vamos a mirar algo importante acá. Pareciera que el que va a matar es el catolicismo, ¿cierto? En realidad, proféticamente parece que no es el catolicismo, parece que es los representantes del catolicismo, los que, como la mano derecha del catolicismo. Ajá. Oye, vamos a ver que nosotros, el catolicismo, utiliza a sus hijas, protestantismo apóstata, para matar. Oye, o sea que pareciera que el catolicismo hiciera lo de Pilato, se lava las manos. Dice, yo no fui. Muy interesante esto. Entonces, miremos, se están comprando, ya hay en el mundo entero, en muchas partes, iglesias católicas, un poconón de guillotinas. ¿Para qué necesitamos esas guillotinas en pleno siglo XXI? ¿No cree que hay algo anticipado para matar a alguien que se vaya a oponer a ciertas doctrinas? Pues eso es lo que dice el caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el sepulcro le seguía. Y eso es que el sepulcro le seguía y dice, caramba, vamos a mandar al sepulcro, al Seol, ¿sí ve? A la muerte a muchas personas. O sea, anticipadamente. Entonces, miremos algo importante que le he dicho de pronto en unas conferencias y en unas clases a algunas personas. El protestantismo apóstata en este momento, yo lo denomino nuestros primos, no nuestros hermanos, sino los primos. Esos son los que nos van a matar. Oiga, Exactamente, porque dice que la imagen de la bestia es la que va a matar, ¿verdad? Según el verso 15, es la imagen de la bestia. claro, es la imagen de la bestia la que mata. Exacto, porque dice que le fue dado vida a la imagen de la bestia. Se le fue Muy dado bien. vida a la imagen de la bestia. Y nosotros sabemos quién es la imagen de la bestia, el protestantismo apóstol. Claro, La bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos. muy bien. Entonces ya tenemos el contexto bien preciso. El que va a matar es el falso profeta, el protestantismo apóstata, la imagen de la bestia. Exactamente. Oh, interesante. Y en el versículo 8 también tiene algo parecido. Y le fue dada potestad. Oiga, permiso para matar. Interesante. Hay un texto en Ezequiel 14:21 que dice, Yahweh muestra que ningún malvado se va a escapar del juicio. Nadie. Porque así dice Yahweh, aun si yo inflijo mis 4 juicios sobre Yaruchalayín, oiga, 4 juicios, espada, hambruna, bestias malignas y pestilencia para destruir ambos, hombre y bestia. Ve qué curioso que en Ezequiel 14:21 tengamos algo parecido del caballo amarillo. Y el caballo amarillo va a matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Oh, qué interesante. Bien interesante esto. Bueno, Yahweh anuncia que este sello, este caballo alcanzará a aquellos que dicen creer en Yahweh, pero siguen amando el mundo. Por eso también les vendrá el mal. Por eso en estos días le estaba diciendo a ustedes qué pasó con la esposa de ese pastor que se murió. ¿Salva o no salva? Que nos dice, oye, nos queda difícil la otra. Para mí personalmente, yo lo puedo decir así, con poder y con autoridad, está perdida. Oiga, tremendo. Porque Yahweh anuncia que ese caballo alcanzará a aquellos que dicen creer en Yahweh, pero siguen amando el mundo. Por eso también les vendrá el mal. Y este pastor ha tenido convenios con la ramera en representación de la iglesia adventista del séptimo día. Oh, interesante. Bueno, 4 caballos aparecen cuando se abren los primeros 4 sellos. Son 4 caballos.
Y podemos hablar nosotros de pronto de otros caballos más. Pero bueno, acá tenemos 4 caballos. Ujú. Elohim permite juicio sobre el pecado de las personas y su rebeldía. Paremos ahí un momento. O sea que desde el 2015 nosotros estamos viviendo unos juicios previos, ¿sí o no? Claro. En el 2015 sale el caballo blanco. En el 2016 sale el caballo rojo y empiezan guerras ahí con el caballo blanco. O los 3 caballos empiezan a guerrear contra el caballo blanco. Pero tenemos juicios. O sea que desde el 2015 para acá estamos teniendo juicios nosotros. El Señor nos está hablando a través de estos 4 caballos. Dicen, ¿y ustedes qué hacen todavía en las grandes ciudades? Mire, están empezando a caer juicios, están empezando a salir todas estas cosas. ¿Y ustedes qué hacen todavía en las ciudades? Y eso me abarca a mí también. Eso me abarca a mí también. Elohim permite juicio sobre el pecado de las personas y su rebeldía. Elohim dirige la historia de la humanidad e incluso usa a sus enemigos que sin saberlo cumplen con sus propósitos. O sea, los 3 caballos, tanto en Satanás, tanto en el Papa y tanto en el protestantismo apóstata. Oye, el Señor los utiliza para cumplir los propósitos en el orden profético. Los caballos son un anticipo del juicio final que está por venir. Es como de pronto decir unos juicios previos a los mayores que van a venir. Al caballo amarillo se le ha dado poder sobre la 4ª parte de la tierra. Esto indica que Elohim aún está limitando su juicio a través de las 7 copas de su ira, o sea, más adelante a las 7 plagas. Esas copas aún no han llegado, pero con estos 4 caballos que tenemos hoy, aún hay tiempo para que los incrédulos se vuelvan a Yahshua y se aparten del pecado. En este caso, el castigo limitado no solo muestra por qué Elohim permite estos juicios sobre el pecado, sino también su amor misericordioso al darle a los pecadores otra oportunidad de que se vuelvan a él antes de que se ejecute el juicio final a través de las 7 plagas o las 7 copas registradas en Apocalipsis 16. Podemos ver entonces aquí que el caballo amarillo simboliza muerte, enfermedad, hambre, amargura, esclavitud, calamidad, dificultad, pruebas duras. ¿Cuándo empieza eso? 2027. El que monta este caballo representa al falso profeta, que es el mismo protestantismo apóstata. Y voy a mirar algo importante acá para cada uno de nosotros. ¿Quién es el que dirige el protestantismo apóstata en el mundo? Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, pero de todos los protestantes que hay en Estados Unidos, ¿quién es el líder de los protestantes? A la iglesia mormona. La iglesia mormona, gracias Rosalía, gracias a Rochi también que dice que los mormones. ¿Hay algo otra opinión? Concuerdo con la hermana, los mormones. Ministro Franklin también está de acuerdo que son los mormones. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿O habrá algo otro? Buenas noches, bendiciones, amado. Buenas noches, More Edison. Los mormones no tienen tanta participación política como lo tendrían más las iglesias protestantes, en este caso el conglomerado de bautistas, presbiterianos, luteranos, que son el mayor número acá en los Estados Unidos. Muchas gracias, More Edison. ¿Algo otro aporte? ¿Alguno de los que está acá o de pronto pueden mirar ahí a través de las aplicaciones en cuántos países del mundo están los mormones o tienen representación los mormones? Porque ese dato sí no lo he sacado. Sé de otros
de otras denominaciones, como de pronto el Movimiento Misionero Mundial, que está en 66 países, la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma, que está en 121 países, la Iglesia Asamblea de Dios, que está en 44 países, pero de pronto no sé, no sé si alguno puede tener esa información de pronto por ahí. ¿Los mormones en cuántos países del mundo están? Bueno, yo tengo entendido que los mormones están en casi 170 y pico países. 170 países, gracias por el dato, Moret. ¿Alguien ahí ha encontrado algo más? Aquí hay un dato, dice que en la actualidad esta organización cuenta con más de 5.500.000 de mujeres mayores de 18 años en más de 170 países. 170 países. Bueno, ese es el dato que más o menos podemos tener, 170 países. Ahora miremos algo importante. De las denominaciones protestantes, ¿qué denominación es la que tiene como más recursos económicos? Los testigos de Jehová tienen hartos recursos económicos y está dentro del protestantismo apóstata. Aquí Roche dice que los mormones, no sé qué opinen ustedes. Porque el poder, alcanzar el poder, se necesita dinero, se necesitan influencias. Los mormones están liderados por la parte de las élites entre los masones y los Illuminatis. Y ellos son ricos. Ahora, los mormones en el mundo entero podemos decir que es la iglesia más rica de los protestantes, o los que tienen más riquezas entre los protestantes. Las iglesias de ellos son muy lujosas, extremadamente lujosas. Bueno, entonces miramos algo importante acá. La segunda bestia, Apocalipsis 13, donde estábamos hablando ahorita, bueno, estaba hablando el More Luis, nos muestra el desarrollo profético del protestantismo apóstata y cómo es que el día de la familia domingo, Laudato Si, o como se conoce en los Estados Unidos como las leyes azules, se pone en vigor a través del protestantismo apóstata liderado desde Estados Unidos, aprobando la ley dominical obligatoria para todo el mundo. Y en eso tiene mucha influencia la parte de los mormones en la élite de los masones y en la élite de los Illuminatis. Esto es bastante serio. O sea, de que el protestantismo apóstata, los que más están influenciados por los masones y los Illuminatis son los mormones. Para que tengamos ese dato nosotros. El protestantismo apóstata es el jinete del caballo, de ese caballo amarillo. Y lo curioso, ese jinete mata la cuarta parte de los habitantes que hay en la tierra. Ahora ubiquémonos. ¿A cuántos va a matar el caballo amarillo? Quiero los datos de ustedes ahorita en la realidad. 2.000 millones. 2.000 millones, porque habemos 8.000 millones. Y la cuarta parte de 8.000 millones son 2.000 millones. Los Usted 1.000 no me millones ¿no? o sea, tiene permiso para matar 2.000 millones. Oiga, ¿eso no es una muerte masiva? 2.000 millones que desaparezcan del planeta Tierra. ¿Eso no es despoblación del planeta Tierra? ¿Eso no es lo que están pensando ahorita las élites en el mundo entero, despoblar la Tierra? ¿Y cómo han empezado a despoblarla con las pestes?
La mayoría de guardadores del Shabbat van a morir por espada, o sea, por guillotina. Oh, o sea que las guillotinas que las están guardando están con un fin anticipado para que se cumpla lo que dice el caballo amarillo. Oh, la muerte lo sigue, el sepulcro lo sigue. ¿A quién? Al caballo amarillo. O sea que está profetizado que los guardadores del Shabbat van a morir por espada, por guillotina. Van a cortar la cabeza. ¿Por qué le van a cortar la cabeza a la mayoría de guardadores del Shabbat? Porque ellos están siendo símbolo del segundo Elías. ¿Y el segundo Elías cómo murió? Decapitado. Otros van a morir de hambre, de mortandad y por las fieras de la tierra. O sea que el protestantismo apóstata va a utilizar el hambre. Pero miremos algo importante. Y el hambre, ¿quién es el que trae el hambre? ¿De los caballos? Que aquí hay algo bien serio. ¿Quién es el que trae el hambre en sí? El caballo negro. Caballo negro. Caballo El negro. caballo negro es el que inicia con el hambre, pero aún continúa hasta el caballo amarillo. Entonces hagamos algo importante. El caballo negro inicia con el hambre, 3 años y medio. Y los otros 3 años y medio, el caballo amarillo. Oh, continúa. O sea que en otras partes el caballo negro se lava las manos y dice, no, yo no tengo nada que ver con la parte del hambre. El que trajo el hambre fue el caballo amarillo. Vea, el caballo amarillo está poniendo a aguantar hambre, ¿sí? O sea, ahí se cumple Apocalipsis 13 allá. No pueden comprar ni vender si no tienen algo aquellas personas. La marca de la bestia. Oye, o sea, va a haber hambre. Interesante mirar esta parte que estamos mirando nosotros acá. Entonces muchos van a morir por la guillotina, otros van a morir de hambre, otros van a morir de mortandad, de enfermedad y otros van a morir de las fieras de la tierra. Ahora déjeme mencionarle algo para ver si lo ponemos en el contexto. Ejemplos. En primera persona y perdóneme. En el 2020 a este servidor le dio COVID-19 siendo vegetariano. ¿A usted no le parece eso raro? ¿Les parece raro eso a ustedes o no? Fiel a las cosas del Señor, 2020, comprometido, y me llega COVID-19 a mí. Por eso estoy diciendo, ejemplo en primera persona. ¿Por qué me dio COVID-19 a mí? Preguntémonos. El Señor dice, bueno, ¿y usted qué hace en Estados Unidos? Por estar en la ciudad todavía. ¿Por qué? ¿Por qué usted todavía está en Estados Unidos? ¿Usted quiere recibir parte de los juicios que le están llegando a las ciudades? Huya de las ciudades para que no le caigan a usted esos juicios. Entonces aquí pueden haber personas en las ciudades que son muy fieles, pero el hecho de no salir van a participar. Entonces que de pronto de la guillotina, bueno, de la guillotina todavía no, porque todavía no está en práctica eso, pero el hambre sí, de la mortandad, de las pestes, de las enfermedades sí, y que eso fieras de la tierra, pues todavía no se ha dado eso. ¿Sí ve? De que pronto el caballo amarillo, el protestantismo apóstata vaya a matar un poco de personas con animales. Pero miren lo que nos está diciendo. Ahora, miremos a muchas personas de las diferentes ciudades que son fieles a las cosas del Eterno y se están enfermando con pestes y con enfermedades. Conozco en este momento unas personas, por ejemplo, que tienen cáncer y son adventistas del séptimo día. ¿Ah? ¿Y en dónde están? En las ciudades. Y el Señor está diciendo, ¿y ustedes qué hacen en las ciudades? O sea que el Señor está mandando estos juicios con anticipación diciendo, por favor, mire, esos juicios están cogiendo a algunos justos. Salgan de las ciudades porque estoy visitando a las ciudades con juicios.
Y para que a usted no le caigan esos juicios, huyan de las ciudades. Ya la última advertencia son las plagas. Con las plagas, dice ustedes, no deben estar en las ciudades para que no sean participantes de las plagas. O sea, para que las plagas no le van a llegar a ustedes tampoco. Por eso es que encontramos al pueblo, a los 144.000, huyendo por allá por las montañas, por los bosques, por las selvas. No hay en las ciudades. Oye, interesante, interesante mirar ese patrón profético desde ese punto de vista bien bueno, ¿no? Bueno, el jinete del caballo amarillo, el protestantismo apóstata o el falso profeta, la imagen de la bestia mata a la cuarta parte de los habitantes que hay en la tierra en ese tiempo. Pregunto, ¿en cuál tiempo es? ¿Que van a morir todas las personas? ¿En qué tiempo es? 2027, 2029. O sea que del 2027 al 2029 van a morir 2.000 millones de personas. Oye, ese dato está revelado. ¿No le parece que ese sería un buen dato para presentar a través del Face y decir que el 2027 al 2029 se va a despoblar el planeta Tierra en 2.000 millones de personas? ¿O que van a morir 2.000 millones de personas? ¿Y qué dirá la gente? Oye, ¿y usted cómo hizo para saber eso? Bueno, hay algo interesante que aportar. Si A ver. nosotros miramos el proceso consecutivo, no son 2.000 millones de personas, son más de 2.000 millones de personas, teniendo en cuenta el inicio del caballo negro en el 2024, porque Ajá. va a ser muchos millones de muertos por hambre. Y luego le sigue los otros muertos a partir del 2027, que se le autoriza, o sea, que cuando llegue el 2027 ya no había una gran mortandad por hambre, por pestilencias, ¿verdad? Pero cuando llega el 2027, además de toda esa mortandad que hay, que ya ha pasado al 2027, ahora viene una nueva orden que recibe el caballo amarillo. Ahora, además de todos esos muertos, pueden matar todavía una cuarta parte de lo que queda. Muchas gracias por el aporte, Morel Luis Bejarano. ¿Algo otro aporte? ¿Algo otro comentario? ¿Alguien más o no más? Sí, concuerdo que, claro, para el año 2027, pues, habrá un número de habitantes ¿no? Puede ser 8 millones, o quizás menos o más, ¿no? Pero de eso total, la cuarta Ahora, parte, pues, son eh, aniquilados. hay Bueno, hay algo muy importante que analizar acá. Bueno, yo estoy aportando y si estoy equivocado, corríjanme. Hay algo importante que sucede en el caballo negro. Y es que al caballo negro se le autoriza esa hambruna cuando habla acerca de la balanza, ¿sí? Y se le autoriza muerte también, pero dice, pero no hagas daño al aceite ni al vino. O sea, tenga cuidado que aquí tengo un remanente, con él no se meta. Cuando llega al caballo amarillo, encontramos allí que la mortandad continúa ya con un permiso, como lo decía el profeta, con un permiso especial que puede llegar hasta la cuarta parte de mortandad de los seres que están quedando en la tierra. Esto es terrible. Y me imagino cuando lleguemos al quinto sello, porque en el quinto sello hay otro anuncio fuerte, ¿no? bueno, me voy a detener un momentico aquí para poner en orden todas estas muertes. ¿Estamos bien? Vamos a poner en orden todas estas muertes. Porque es que eso es bueno saberlo. Entonces, ¿cuántos habitantes que tenemos? 8.000 millones, ¿cierto? Sí, ya lo que falta es una escrita. Según las estadísticas, ya creo que estamos sobrepasando los 8.000 millones de habitantes. Bueno, ahora miremos. El caballo negro sale en el 2024, ¿sí o no? O sea, significa que el 2024 comienzan los 7 años de hambre. ¿Estamos de acuerdo? El caballo negro sale desde el 2024. Y desde el 2024 vamos a tener los 7 años de hambre.
Ahora miremos, ¿qué sucede en el 2024? En el 2024 también vamos a tener nosotros el inicio del juicio al remanente. Interesante. Ahora miremos, del 2024 al 2027 van a morir muchas personas, miremoslo ahí, que es la primera parte que nos interesa. O sea que la despoblación en sí, aunque ya ha empezado con las pestes, digamos que oficialmente la despoblación del planeta Tierra comienza desde el 2024, con muertes. Del 2024 al 2027 van a haber un poconón de muertes y quiero mirarlas en dos aspectos: impíos y justos. 2024 al 2027, ¿cuáles son los justos que van a morir ahí? Primero que todo. Y eso tiene que ver con la parte de juicio y cómo se realiza la parte del juicio. Entonces, a medida que transcurre el juicio del remanente, en el remanente hay un poco de personas que son fieles, pero tienen demasiados años. Cuando digo demasiados años, son 80 años, 90 años. ¿Qué va a pasar con esas personas de avanzada edad y que ya pasaron por el juicio? ¿El Señor las recoge o las deja vivas todavía? El Señor las manda a recoger porque no resisten la prueba final, aunque para el Señor nada es imposible. Es el Espíritu de Profecía dice que hay algunos que son recogidos a causa de que no van a resistir la prueba final, no sea que de pronto se van a perder. Pero bueno, eso es correcto, More Luis. O sea que en el juicio, los únicos justos que van a morir son aquellos de avanzada edad que ya pasaron por el juicio y sus nombres fueron confirmados en el libro de la vida del Cordero. Esos son los pocos justos que van a morir. Digo pocos, son pocos justos. Entonces, como decimos pocos justos, entonces miremos lo siguiente. Digamos que hay en este momento 30 millones de miembros en el mundo. De esos 30 millones de miembros en el mundo, como se está haciendo el juicio entonces se divide en trigo y cizaña, y ya sabemos que la cizaña es el 90%. Entonces podemos decir que los justos en sí es el 10%, o sea, 3 millones. ¿Estamos de acuerdo? De esos 3 millones de justos que hay ahí, ¿cuántas personas de esos justos pasan de los 80 años y no están preparados para las pruebas mayores y van a ser recogidos en el transcurso de qué? Del 2025, 2026, 2027. Ahí van a ser recogidos. Son pocas personas, vea, son 3 millones. De los 3 millones, ¿cuántas personas ancianas iremos a tener? por ahí unas 100 al máximo, por ahí 100 personas. 3 millones. Pongámosle que esas personas, si le pusiéramos el 10%, serían 300,000 personas. 100, Y esas son hartas. Personas. Son muchas. ¿Sí ve? Sí, que creo que no alcancen a llegar. No, no alcanzan a llegar. Yo también creo que no alcanzan a llegar a todas esas personas. Entonces, todas esas personas que pasan en esa edad y que pasaron por el juicio son las que van a morir de los justos en ese periodo. El resto de personas menores de esa edad, ¿sí? Menores de 80 años hacia abajo, no mueren. Ninguno muere. Y alguien dirá, ¿y entonces por qué se murió esa hermana? Pues esa hermana se murió porque está perdida. Ahora, si usted encuentra algún adventista que se muera y que tiene 40 años, está perdido. Que tiene 30 años, está perdido. Que tiene 50 años, está perdido. ¿En qué época? Del año 2024 al 2027. Y ya, si en este momento se muere algún pastor X, está perdido. Ya. More, pero estaba diciendo que es en el periodo de 2024-2027 o Sí, ya porque es que este es el o juicio del remanente. Pero es que ya ahorita eso comenzó. estamos en el juicio de los 144,000.
Y si en este juicio los 144.000, como los 144.000 no mueren, ahí no hay problema. Pero estamos en el juicio de los 144.000. Se muere alguien, como el caso de la hermana esa que se murió. ¿Cómo está ella? ¿No hay que no ha empezado el juicio para ella? El juicio para ella comienza en el 2024. Primero porque mujeres no pertenecen a los 144.000 literales. Y se murió. Y los 144.000 no mueren. Entonces, todo adventista o obrero de la hora undécima que se muera ahora, podemos decirlo con toda seguridad que está perdido. Y los que se mueren que no son de la hora undécima, por ejemplo, las personas del mundo, ¿también están perdidas? Las personas que se mueren y que son de la parte del mundo, esas son las que Satanás está utilizando para matarlas más rápido. ¿Se ve? ¿Y qué pasa con ellas? Están perdidas. ¿Por qué están perdidas? Porque el juicio no es para ellos. El juicio es para el remanente. Y el juicio para las personas del mundo comienza en el 2027, el 2027 al 2029. Y se murieron antes. ¿Cómo están? Pues perdidos. Perdidos están. O sea que todo el que se muere en esta temporada desde ya hasta el 2027 y que no haya pasado por el juicio está perdido. Oye, eso es bien serio decirlo. Entonces preguntémonos, ¿cuántas personas van a morir en ese periodo? Que es lo que de pronto el Morel Luis ahorita estaba explicando. Son más de 2.000 millones, sí señor, estoy correcto, son más de 2.000 millones. Sino que cuando llegamos a la al cuarto jinete se le dio permiso de que en ese momento, en los habitantes que hay en el mundo, mate la cuarta parte. Pero antes de llegar a ese periodo ya han muerto un poco de gente. Y aquí les estoy mostrando el primer relato. Desde ya, todo adventista obrero de la hora undécima que se muera en este momento está perdido, porque el juicio no ha comenzado para ellos. Y si no ha comenzado para ellos, entonces significa que se murió. Entonces, como ya el juicio de los muertos ya terminó, entonces significa que esas personas van a ser juzgadas en el milenio. Y los que van a ser juzgados en el milenio, ¿cómo se encuentran? Perdidos. Todos los que son juzgados en el milenio están perdidos. Profeta, una pregunta. A ver, a ver si yo logro entender. Eso estaría diciendo que como el juicio de los vivos comenzó en septiembre de 2022, el juicio de los vivos, quienes pasen a la eternidad ya no van a ver la muerte. El juicio de los vivos de los 144.000. Porque es que ahorita el juicio de los vivos comenzó con los 144.000. Ellos no mueren. Ahí podemos decir que no hay problema. Pero en ese transcurso de tiempo van a morir un poconón de personas que son de pronto el remanente y que no son del remanente también. O sea, toda persona que se muera en ese momento está perdida. Del año 2024 en adelante comienza el juicio para el remanente y que están las personas de avanzada edad y que ya pasaron por el juicio. El Señor recoge a esas personas que son unos poquiticos fieles, se mueren. Y el resto que fue hallado falto, el trigo y la cizaña, no mueren. No mueren. No mueren ¿hasta cuándo? Hasta después del 2027. Los que pasaron bien en el juicio y que su nombre fueron confirmados en el libro de la vida y la muerte, están predestinados a morir como mártires después del 2027. Y los que son cizaña van a participar de la muerte masiva o de la matanza de Ezequiel 9 del 16 de Nisan al 5 de Chiván del año 2027. Y eso es antes del caballo amarillo. Vea. ¿Cuántos van a morir? Ahí tenemos una muerte masiva. ¿Cuál es la muerte masiva? El 90% de ese remanente muere. ¿Y cuánto es el 90% en la actualidad que decíamos nosotros? 27 millones. ¿Usted sabe qué es que se mueran 27 millones? El Señor está anunciando paulatinamente. Entonces, mire esta otra parte. El Señor va anunciando cómo de menor a mayor.
Ahora, en las señales que tenemos nosotros, y ojalá la tengan en cuenta ustedes, y aquí la lanzo nuevamente para que ustedes la aprendan. Los 7 sellos van del 2015 al 2030. O sea que el Señor dice, esos 15 años son los últimos 15 años de la historia del planeta. 15 años, va de mayor a menor. De los 7 sellos es de mayor. 15 años para que se acabe el fin del mundo. ¿Sí? 15 años. Cuando llegan las 7 trompetas, el Señor dice, 7 trompetas. Le quedan 3 años y medio al mundo, 42 meses. O sea, las 7 trompetas están anunciando, dice, oiga, quedan 3 años y medio, 42 meses para que se acabe el mundo. Mire que viene de mayor a menor. Y cuando llegan las 7 plagas, el Señor saca y dice, queda un año para el fin del mundo. Le queda un año. ¿Lo comprendieron? Sí, señor. Los 7 sellos son 15 años de vida para el mundo. Las 7 trompetas son 3 años y medio de vida para el mundo. Y las 7 plagas es el último año de vida para el mundo. De mayor a menor. Sí, porque dice Revelación 18, creo que es 10 o 8, donde dice que en un día vendrán todas sus plagas. Un día profético es un año. Claro. Sí, pero entonces yo leyendo la quinta trompeta, encuentro que la quinta trompeta dice que le mandó que no hiciese daño a la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea que aquí en la quinta trompeta, que ya sería como en el año 2029, 2028, no sé, ya el remanente está escogido y ya están siendo alimentados por la naturaleza del Señor. Y este juicio de la quinta trompeta no permite que se le haga daño a la hierba ni a los árboles, porque son los que van a producir el alimento del remanente final. Bueno, Morel Luis, usted se nos está adelantando y no hemos terminado con la cuarta. Pero bueno, gracias por el aporte. Gracias por el aporte. Entonces vuelvo y repito. Los 7 sellos es el Eterno anunciándonos que a través de los 7 sellos quedan 15 años para el fin del mundo. Las 7 trompetas es el Eterno anunciándonos que quedan 42 meses para el fin del mundo. Y las 7 copas o las 7 plagas es el Señor anunciándonos que entramos al último año del fin del mundo. ¿Quedó claro hasta ahí? De mayor a menor. Hermano, una pregunta. Sí. A ver, si las iglesias evangélicas, miembros de las iglesias evangélicas, personas que están practicando el cristianismo, la vida nueva, mueren en estos momentos o desde el 2015 han venido muriendo, ellos están perdidos. Claro, porque el Eso, juicio no ya, es pensado para ellos. Ya, ok, entonces, ellos están perdidos. Ok, entonces, el testimonio que nosotros tenemos para dar a ellos y ellos... Espere, hermano Ronald, un momentico. Del 2015 en adelante, las personas de las otras denominaciones que han muerto, que si están perdidas. ¿Sí es así? Así es. Entonces déjeme decir el siguiente punto, mire. Las personas del 2015 que han muerto en adelante todavía pueden participar del juicio de los muertos, porque el juicio de los muertos, recuerde que va hasta el 21 de Tirri del año 2022, de este año. ¿Sí ve? Ya, entonces cambio la pregunta. Le cambio la pregunta. Espere. Ahí hay muchas, pero para todos. Ahí hay muchas personas que son salvas de esas otras denominaciones. ¿Por qué son salvas?
porque murieron en un periodo donde todavía los cobija el juicio de los muertos y participan de eso. ¿Sí ve? Entonces ahí no todos están perdidos. ¿Dónde es donde todos están perdidos? Un día después, el 22 de septiembre de este año 2022, que empezó el juicio para los vivos 144,000, cualquier persona que muera del remanente o del mundo entero está perdida, porque el juicio de los muertos terminó. Ahí sí terminó. ¿Sí ve? No importa de qué denominación sea. Puede ser de los adventistas, obreros de la hora undécima, que se muera en este tiempo para acá, está perdido. ¿Por qué está perdido? Porque el juicio de los muertos terminó. Y como el juicio de los muertos terminó, el Señor no se va a devolver a decir, oye, aquí hay otros muertos, vamos a hacer el juicio de ellos. No, el juicio de los muertos ya terminó. El Señor no retrocede. El Señor ahorita va a estar en el juicio de los vivos. Y el juicio de los vivos se está realizando en este momento, el de los 144,000, que los está confirmando y operando para que empiecen a orar desde el 2024. Ahora sí, ¿qué iba a decir más de hermano Ronald? Bien, entonces los cristianos que están haciendo un trabajo, vamos a ponerle entre comillas, para la obra de Jehová, esas personas convertidas, esas personas que están llamadas por el Espíritu Santo y que a primera mano tienen la denominación más cercana en la cual ellos entregan su vida para un cambio. Porque yo conozco gente que cuando sale vamos a decir, de la vida pasada, son transformadas y llevadas pues también a los caminos del Señor. Dígame, eso tampoco no tiene nada que ver si nosotros entramos en un juicio que es para el remanente o para la iglesia militante o para los obreros de la hora undécima. ¿Les afecta a ellos también como la gran multitud? ¿También les entran ellos a tallar en esa no información que tienen ellos? Por la razón de que ellos tienen que vivir, no tienen que morir, tienen que estar vivos hasta el 2029 para que puedan participar en la salvación de la gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No tendrían ellos el conocimiento de lo que está pasando, hablando de los convertidos o de los que están llegando a las iglesias, o hablando de los que nosotros como varones del Señor estamos pregonando a estas personas y que lo están estudiando y mueren repentinamente, o que están practicándolo también, tienen ellos que participar del mismo juicio del remanente. O sea, porque entra el juicio, porque el remanente entra al juicio, la iglesia militante, los de la hora novena o los de la hora undécima, que es primero lo que el Señor zarandea para que el fuerte pregón se dé y el mensaje pueda llegar a todos. Ellos están ya vendidos a la muerte, aunque puedan escuchar el mensaje, y tienen que esperar a escucharlo hasta el 2029 para que ellos puedan ser salvos. ¿Cómo podría tener un orden de juicio allí con estas personas? Disculpe Bueno, que le hermano. pregunte. Sí, hermano Ronald, ¿quién? Vamos a poner esto en el orden adecuado del juicio. Estamos en el juicio de los vivos para los 144,000 en este momento. Y no interesa la denominación religiosa que haya en el mundo y que sean muy consagrados y que sean llamados en este momento y que se mueran. Primero que todo, nosotros lo estamos llamando a unas personas consagradas y llamadas por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Entonces, aparentemente podríamos decir que esas personas son como salvas, porque fueron escogidas por el Ruach HaKodesh. Pero el patrón profético del juicio no me lo muestra de esa manera. El patrón profético del juicio me muestra que todas las personas que dicen ser consagradas y que se mueren en un periodo que no les corresponde de juicio a ellos, están perdidos, como en el caso que estamos tratando acá. El juicio comenzó ya para los vivos. Si alguna persona, por consagrada que sea, de la denominación que sea, se muere, está perdida.
porque el juicio para ellos no ha comenzado. ¿Para cuándo es el juicio de ellos? El juicio de ellos comienza en el 2027 al 2029 y ahí donde muchas personas de las denominaciones religiosas van a llegar a los obreros de la hora undécima o van a llegar a la gran cosecha y van a formar parte de ese pueblo y se van a salvar. Esos son los salvos a última hora. Y ahí tenemos el trabajo de los obreros de la hora undécima. ¿Sí ve? Toda persona antes de eso o antes del 2027, digamos así, porque es que el 2027 se acaba el juicio para el remanente y comienza el juicio para el mundo, para el resto del mundo. Y el resto del mundo están todas las denominaciones religiosas y todas las personas, hasta para los ateos. Entonces, el llamado es para todos ellos. Salen de las denominaciones religiosas que ustedes tienen y forman parte del remanente final o ustedes mueren ahí como impíos. Ese es un llamado duro y fuerte. Por eso es que hay muchas personas que van a encontrar la luz. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, los va a iluminar y esas personas van a salir de esas denominaciones y se van a unir a los obreros de la hora undécima porque los adventistas del séptimo día ya no existen ahí. Me da mucha pena tener que decirle a algunos, así como adventistas del séptimo día, pero ya los adventistas del séptimo día desde el 2028 ya no existen porque en el 2028 le confiscan todas las cosas y en el 2027 es la matanza para el resto de adventistas que son llamados cizaña y que fueron hallados faltos en el juicio del remanente. Entonces todos esos mueren. Entonces no queda sino el trigo y el trigo que queda es el que va a conformar la iglesia triunfante. Y en la iglesia triunfante ministro, ya no va a haber cizaña. Entonces hay que aprender los tres factores. Estamos en el juicio de los 144,000. 2024. Entonces, ministro, lo que Juan 10:16 revela, o en palabras del Señor Jesucristo, no se cumplen en tiempos, sino solamente se cumplen a partir del 2027 en adelante. O sea, las ovejas que tiene el Señor no tiene ovejas en otros rediles hasta el 2027, 2029. Recién ahí tiene hijos en otros rediles. No tiene hijos ahora en el momento presente que vivimos. Él no tiene hijos en ninguna otra denominación. ¿No hay hijos hasta el 2027 en adelante o 2029? Sí hay hijos. El Señor tiene hijos en todas las denominaciones religiosas, pero esos hijos que tiene ahí van a escuchar la voz después del 2027, aunque están ahí. Y esos hijos que tiene ahí, el Señor los preserva de una u otra forma hasta el momento preciso, porque digamos ya están predestinados para ser salvos y para estar en ese grupo, porque Él es omnipresente y lo sabe todo. O sea que no podemos descartar en este momento un poco de personas consagradas que están allá y que están en el grupo de justos, pero no van a morir. Que eso es diferente. Ahora, en esos grupos de denominaciones religiosas tenemos otras personas que decimos que son consagradas y se van a morir, pues esos son hallados faltos. Esos son no falsos creyentes. Esos no estaban predestinados para ser salvos. ¿Sí ve? Y cuando yo digo esto de predestinados, pues pareciera que nos entráramos a un problema, porque todos fuimos predestinados para ser salvos. Todos. La salvación es para todo mundo. ¿Sí ve? Pero a pesar de que la salvación es para todo el mundo, Elohim, que es omnipresente y que Él sabe todo el futuro y sabe quiénes se van a salvar, saben quiénes se van a perder, Él deja que el correr de la historia continúe y que cada persona tome su determinación para vida eterna o para perdición. Entonces, dentro de ese punto de vista, se cumple el propósito del Eterno. Hay unos que están predestinados para ser salvos y están en denominaciones religiosas en este momento y no se van a morir porque no es el tiempo de morirse en ellos todavía, porque están ya de pronto seleccionados allá y dice, caramba, ellos necesitan escuchar el llamado para que salgan de ahí, pertenezcan a este grupo y formen parte de los mártires finales, porque van a morir como mártires. Todas las personas que van a llegar de las denominaciones religiosas, juntamente con una parte del remanente que queda, van a morir como mártires, para que se complete el grupo de los mártires, que es lo que vamos a ver en todo este proyecto de los sellos, de las trompetas y de las plagas. Entonces, dentro de ese punto de vista, sí.
Entonces, después del 2029 tenemos un poco de personas que han sido preservadas desde ya, no se mueren. No se mueren. Y están en grupos religiosos. O sea, ¿qué significa eso? Que desde ya el Señor tiene en grupos religiosos que no son su remanente, personas fieles, obedientes, y van a escuchar el llamado, van a ser celosos en escuchar el llamado, van a abandonar esas iglesias y van a conformar el remanente final. Entonces, por eso es que es importante conocer cómo se efectúa el juicio, porque cuando yo no sé bien los pasos del juicio, entonces me pueden quedar unas lagunas, y las lagunas es decir, caramba, oye, ¿cómo se efectúa el juicio? ¿Qué iba a decir More Edison? No, siga, prosiga. Ya. Bueno, entonces, prosiguiendo con este inconveniente. Desde ya, las personas que se están muriendo están perdidas. ¿Por qué están perdidas? Porque el juicio de los muertos terminó. Y si el juicio de los muertos terminó, entonces hay un orden específico de juicio. Y el orden específico de juicio, 144,000. 144,000 no muere ninguno. Entonces los que están muriendo ahorita están perdidos. Del 2024 al 2027 es el juicio de los vivos para el remanente. ¿Para cuál remanente? Para la iglesia adventista del séptimo día y para los obreros de la hora undécima. Personas que se mueran antes de que pase el juicio están perdidos. Pero personas que ya pasaron el juicio y se mueren son las personas de mayor edad que serán recogidas antes del 2027 para que ellos no pasen a la prueba de los mártires. Y todo el resto de personas quedan vivos, de los que pasaron el juicio del remanente. Los que fueron confirmados en el libro de la vida del Cordero y los que fueron borrados del libro de la vida del Cordero, todos quedan vivos para después del 2027. Unos justos para morir como mártires y los otros que son cizaña para morir como la matanza de Ezequiel 9, porque después de que se termina el juicio es fin del tiempo de gracia para el remanente, ya no hay nada más que hacer. Y como es fin del tiempo de gracia para el remanente, ahora se ejecuta sentencia sobre los que fueron hallados faltos. Y los que fueron hallados faltos se les denomina cizaña. Y la cizaña en la profecía se quema. Y quemar es matar a la cizaña. Y eso vamos a verlo nosotros en la primera trompeta. Pero no hemos llegado hasta allá. Eso ya es un adelanto que les estoy dando. En la primera trompeta vamos a ver el juicio al remanente. ¿Y quiénes se mueren ahí? Entonces, para ir en contexto, entonces vamos de menor a mayor. Mire que vamos de menor a mayor. Estamos viendo que del 2024 al 2027 tenemos un grupo que fue hallado falto. Y ese grupo que fue hallado falto en ese momento es el que va a participar de una muerte masiva denominada la matanza de Ezequiel 9. Pero antes de esa matanza de Ezequiel 9, hay unos que mueren de impíos como de esos justos que dije que son pasados de edad. ¿Sí? Entonces, en el 2027, la primera muerte de pronto masiva que tenemos es la de los que fueron hallados faltos en el juicio del remanente. La siguiente muerte masiva que tenemos es la del caballo amarillo, que va a matar la cuarta parte de los que vivan hasta ese momento. Ya no se cuentan los muertos que pasaron anteriormente, ya no se cuentan eso, sino se cuentan los que estén vivos, la cuarta parte. Y como estamos haciendo una referencia de que estamos viviendo en este momento y hay 8,000 millones de habitantes, y si viviéramos en este momento y estuviéramos en el caballo amarillo, el caballo amarillo comienza en el 2027, significaría eso que irían a morir 2,000 millones de personas. Y si mueren 2,000 millones de personas, oye, pues eso es hartísima gente, muchísima gente.
Eso es lo del caballo amarillo. ¿Listo hasta ahí? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta más? Sí, ministro. Adelante. Quería preguntar, entonces, hoy por hoy, gemir y clamar ya no tiene validez en la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? Ese Claro. tiempo de gemir y clamar ya quedó en el pasado. No, gemir y clamar es una profecía que se está dando en la iglesia adventista del séptimo día y en los obreros de la hora décima. Ahora, al salir de las ciudades, dejar al pueblo sin la información, porque ellos están dormidos. La Biblia dice que están dormidos y que alguien a medianoche o o a la hora 11 tiene que estar dando un clamor, ¿no? Entonces, si se sale de todo de las grandes ciudades, ¿quién da información o ellos tienen que buscarla ya porque sí? Ya no es necesario que hagan, como cuando el Señor Jesucristo llegó a Israel, ¿no? A Jerusalén y miró a este hombre y le dijo que era un verdadero israelita. Ya no hay nadie más que esté trabajando vamos a decir, por los obreros de la hora novena. Ya ellos tienen que buscarla como puedan. Ya se los deja así nomás al aire para poder trabajar solamente de una manera diferente los obreros de la hora 11. Hermano Ronald y demás hermanos que estamos acá, y ojalá que podamos entender esto. En la iglesia adventista del séptimo día no era una iglesia del montón, como lo decía el pastor Esteban Borr, sino que es una iglesia de orden profético. O podemos decir era, porque ya es pasado, era. Pero para muchos adventistas del séptimo día, la iglesia adventista del séptimo día sigue siendo una iglesia profética y sigue siendo el remanente del Eterno hoy en día, para ellos. O sea, conclusión, dentro de la iglesia adventista hay algunas personas fieles aún y vegetarianas aún. Y yo no sé, déjeme decirle un término para los que estamos acá. Todo adventista del séptimo día que no sea vegetariano está perdido. Y obrero de la hora 11, que no sea vegetariano está perdido. Ahorita sí, láncenme ahorita sí los espadazos a ver para poderme defender. Muy bien, hermano. Contestó mi pregunta al menos. Ya sé su Entonces, opinión y gracias. listo. Y me falta terminar algo más. Pero todo adventista del séptimo día y obrero de la hora 11 que no sea adventista del séptimo día en este momento está perdido. Es hallado falto. Porque Santiago 4:17 dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cómo es posible que el Señor lanza un mensaje de orden profético para la iglesia adventista sobre la reforma pro salud y solamente unos poquiticos la están cumpliendo? Entonces, ¿qué significa? Que la mayoría de comelones de carne en este momento van a ser hallados faltos en el juicio. ¿Y por qué le van a ser hallados faltos en el juicio? El Señor le va a decir, caramba, usted tenía un mensaje que vivirlo, no que predicarlo, sino vivirlo, y no lo vivió. Y como no lo vivió, entonces mire, tenga, cortado, hallado falto. Entonces, pero eso no quiere decir que todos los adventistas del séptimo día y obreros de la hora 11, todos no tienen que gemir. Sí, allá en la iglesia adventista hay un poco de hombres y mujeres que están gimiendo por las abominaciones que se están haciendo en la iglesia adventista, pero ellos no pueden hacer nada. Gemir y clamar allá, pero también no se quieren salir de allá porque ellos están enceguecidos con la luz que tienen, o sea, la misma luz también enceguece, ¿sí ve? Entonces, de acuerdo a las doctrinas que nos han dado en la iglesia adventista del séptimo día, porque cada iglesia o cada denominación tiene que respaldar sus doctrinas y enseñarle a sus miembros que tienen que obedecer de esa manera y si no, pues son echados. Y eso no ocurre solamente en la iglesia adventista, es por todos los lados.
¿Sí ve? Entonces, si alguien de otra denominación religiosa se opone a las creencias que tienen ellos, pues lo defraternizan también. Pero en la iglesia adventista hay personas que gimen y claman, como en los obreros de la Ondesia. Hay hombres y mujeres que estamos gimiendo y clamando porque ese es un factor profético que se está dando dentro del remanente y se está despertando. Podemos decir que los obreros de la Ondécima son los reformadores modernos que están causando una revolución en el mundo entero y en la iglesia adventista del séptimo día. O preguntémosle, la iglesia adventista del séptimo día ahorita, ¿por qué se está sacudiendo con los obreros de la hora undécima por lo de las fechas? ¿Por qué están poniendo los ojos tantos en los obreros de la hora undécima ahorita? ¿Por qué los obreros de la hora undécima estamos llegando casi a todas partes del mundo en este momento por el mensaje o la luz que el Eterno nos ha entregado a nosotros? Porque necesita que la iglesia adventista también tenga allá la luz. Dice, vea, a usted, aquí hay luz, pero usted la rechazó. Usted está enceguecido con la luz acá que se le dio a usted y no quiere aceptar la nueva luz. ¿Sí ve? No quieren aceptar a usted a un profeta interpretativo del final. No, para ustedes se enceguecieron pues con la hermana Elena nomás. Y después de la hermana Elena no quieren escuchar a nadie más. Y muchos van a morir así, de pronto. ¿Sí ve? Enceguecidos con la luz que tienen. No, no, no. Tenemos que nosotros poner en el orden profético todo el patrón profético que el Eterno nos ha entregado a nosotros. Eso es lo que necesitamos mirar nosotros. O sea, sí habemos personas dentro de la iglesia adventista y los obreros de la undécima que seguimos clamando y gimiendo por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia. Obreros de la undécima, de pronto, pues no tenemos ese problema, porque los obreros de la undécima en este momento no somos una corporación. No tenemos convenios con la ramera. Mientras que la iglesia adventista sí tiene convenios con la ramera y la iglesia adventista es una corporación. Y como corporación, pues se tiene que movilizar a niveles de dinero, ¿sí ve? Para poder cubrir ¿con qué? Con todas las demandas que hay a través de las propiedades que tiene la misma iglesia. Eso no sucede con los obreros de la hora undécima. Entonces hay una ventaja buena. Ahora, ¿qué pasa? En la iglesia adventista se admiten un poco de abominaciones dentro de la liturgia de la iglesia, como permitirle a hombres y mujeres cosas inconvenientes en el vestir, en el hablar, en su procedencia, ¿sí ve? Y un poco de cosas que están oponiendo a ciertas partes de doctrinas. ¿Y qué pueden hacer? Pues nada. Si la dirigencia general ha aprobado eso, nadie puede oponerse a eso. Por más consagrado que sea, por más que usted quiera hacer la revolución que sea, eso está profetizado. ¿Sí ve? No se podrá hacer nada. ¿Sí? El Señor nos llama a seguir clamando y gimiendo por esas abominaciones y a que nosotros nos vigilemos a nosotros mismos y que seamos santos, puros y perfectos nosotros en el área que el Señor nos ha colocado. ¿Listos ahí? Entonces los 4 caballos vamos a ponerlos en orden. El caballo blanco es el símbolo para los 144,000 y salieron desde el año 2015. El caballo rojo es símbolo para Satanás, que salió en el 2016 a contrarrestar la obra del caballo blanco. El caballo negro sale en el 2024 y está relacionado con el Vaticano a través de Francisco I y el que nos va a traer los 7 años de hambre. El caballo amarillo es el símbolo para el falso profeta o el protestantismo apóstata, que nos va a traer a nosotros muerte en 4 factores: por espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y el caballo amarillo se le va a permitir en ese tiempo que la 4ª parte de los habitantes de la tierra se le da permiso para matarlos. Y entre esa 4ª parte van a haber muchos mártires. Y fuera de los mártires, pues van a haber otras personas que van a morir también, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Esos son los 4 caballos hasta el momento. ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? Caballo blanco 2015, caballo rojo 2016, caballo negro 2024 y caballo amarillo desde el 2027. Los 3 caballos salen a guerrear contra el caballo blanco. El motivo principal de esta batalla es el caballo blanco, porque el caballo blanco trae santidad, pureza, perfección, paz,
armonía, felicidad y vienen venciendo. Es el motivo de la batalla en este momento, es contra el caballo blanco. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta? Adelante, en medio antes del 27, o sea, del 25, pongamos del 25 para adelante. Y si muere una persona, toda no alcanza salvación. No. Hasta que no se cumple el 27, y ahí para adelante A ver, ¿cómo es que no entendí bien la pregunta? Pastor, mi suegro que pregunta, toda persona que muera antes o sea, del juicio, él dice, ejemplo, en el 2025 se murió la persona y no se ha cumplido la fecha del juicio del remanente, o sea, hay que entender, don Flaminio, que el juicio se realiza en 3 fases, ¿sí? El juicio de los vivos, o bueno, el de los muertos terminó el 21 de Tisri de este año, el 2022. Entonces, el 22 inicia el juicio para los 144,000 literales. Es decir, que cualquier persona, sea de la iglesia adventista, sea obrero de la hora undécima, o sea del mundo, cualquier persona que muera, su nombre queda para el juicio del milenio. No entra en el juicio. ¿Por qué? Porque el Señor está juzgando a los vivos, no a los muertos. Los que mueran pasan al juicio del milenio. ¿Listo? Ahora, el juicio el siguiente juicio es el juicio del remanente, que inicia en el 2024 y va hasta el 2027. El juicio del remanente, ¿quién es? Iglesia Adventista del Séptimo Día, obreros de la hora undécima, ministerios independientes y de sostén propio. A los vivos. Si alguna persona del 2024 al 2027 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de los obreros de la hora undécima, de ministerios independientes o de sostén propio, muere, su nombre pasa al juicio del milenio. No es tenido en cuenta. Si su nombre pasa en ese juicio, porque nosotros somos adventistas del séptimo día, obreros de la hora undécima, si nuestros nombres pasan del 2024 al 2027 en un momento y somos hallados sin falta, es muy posiblemente que nosotros lleguemos a ser mártires. ¿Por qué? Porque pasamos el periodo del 2024 al 2027 en vida. Del 2027, del 6 de Shivan, perdón, yo lo apunté aquí, espérenme, lo tengo acá. Del 16 de Nisan al 5 de Shivan del 2027, hay un gran zarandeo y una muerte muy grande del 90% de los obreros de la hora undécima Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque sus nombres fueron hallados con falta y el Señor hace un zarandeo, limpia su iglesia. Sale la iglesia militante, queda la iglesia triunfante. ¿Ya? Y del 2027, del 5 de Shivan, del 2027 en adelante, mártires, pero sus nombres son salvos. ¿Ya? Y queda un juicio que es el juicio del mundo, del resto del mundo. ¿Ya? De los vivos, pero del mundo. Ya no pasa, ese juicio, pastor, ¿cuándo arranca? ¿Del 2027 al 2029? En el momento en que termina el juicio del remanente, comienza el juicio para el mundo. 2027. Iría hasta el, hasta el iría hasta el 2029. 2029. Iría hasta el 2029. Muy bien. Y ahí es donde se vuelve, ahí es donde se da la gran cosecha de almas y el 10% de la población que queda en vida es el diezmo del Señor y son los que llegan a engrosar las filas de los obreros de la hora undécima. Eso es correcto.
Ya, ¿Pues qué? ya. Ya quedó aquí resuelta la pregunta de mi suegro. Listo, sí. Y una cosa, en el 2025 o 2026, alguna persona del remanente que ya haya pasado por el juicio y que su vida ha sido de testimonio y su nombre sea confirmado en el libro de la vida del Cordero, esa persona es salva y esa persona no se muere sino después del 2027. Pero si esa persona tiene de 80 años, 90 años para allá, el Señor la recoge antes. ¿Sí ve? Y esos son los poquiticos, pero son muy poquiticos, pero la mayoría de gente no muere, no muere. Tanto justos como impíos no mueren. ¿Quiénes son los únicos que van a morir en esa parte? Esas personas de elevada edad, de avanzada edad. Voy a colocar un ejemplo. Mi madre murió a la edad de 88 años en enero de este año. ¿Qué pasó con mi madre? Pues ella alcanzó al juicio de los muertos, porque no es que el juicio de los muertos terminó el 21 y mi madre murió en enero y el juicio de los muertos terminó fue en septiembre. O sea, mi madre participa en ese momento del juicio de los muertos. Ya fue juzgada. Bien hasta ahí. El juicio de los muertos terminó el 21 de septiembre de este año. Y mi madre murió en enero. Entonces, mi madre que murió en enero todavía participa del juicio de los muertos porque el juicio de los muertos no se ha terminado. ¿Sí ve? Pero después del 21, o sea, después del 22, persona que muera, ya el juicio de los muertos terminó, por lo tanto está perdida. Porque esa persona pasa es para el juicio del milenio. Todos los que participan del juicio del milenio están perdidos. Por eso es que es bastante serio eso. Serio entender eso del santuario y la parte del Yom Kippur o el juicio investigador. Bueno, muy bien. Entrémonos para el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Y la pregunta que surge ahí, oye, ¿cuándo es el quinto sello? Si el cuarto caballo salió en el 2027, entonces el quinto sello, ¿cuándo será? Es lo que tenemos que ver. Y como estamos mirándolo dentro del contexto, no dentro de la parte figurativa ni simbólica, sino vamos a llevarlo dentro de la parte de la realidad. Y como es dentro de la parte de la realidad, entonces decimos nosotros algo acá de este quinto sello. Este quinto sello se da el 1 de Tirri del año 2028. ¿Y qué pasa en el 2028? Ya hay un poco de muertos como mártires, porque mire lo que dice el quinto sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. ¿Desde cuándo va a empezar las muertes? Las muertes van a empezar desde el 2027. ¿Pero cuándo desde el 2027? Después de que se produzca el fuerte pregón. Con el fuerte pregón se desata más persecución contra quién? Pues contra los que están predicando. ¿Sí ve? Entonces ya empiezan a haber muertes. ¿Cuáles son las muertes que van a haber para el remanente? Pues las muertes que van a haber para el remanente son por guillotina. Oye, la mayoría de los creyentes van a morir por guillotina, por espada. Otros van a morir de hambre, otros de enfermedades y otros con las fieras de la tierra. ¿Sí ve? La mayoría van a morir es en guillotina. De los hijos del Eterno van a morir en guillotina. El quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían. Ya han muerto hartos. ¿Cuándo? Hasta el 1 de Tirri del año 2028. Oye, ya han muerto. Pero este quinto sello empieza ahí. Y como empieza ahí, ya hay muertos. ¿Muertos como? Justos.
Y el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, eso es que clamaban a gran voz, hay que tener cuidado porque aquí no es la doctrina de los muertos, de que los muertos se murieron y que están allá clamando, que por esa parte, no, es que a medida que van muriendo, pues, oye, Señor, pero usted, ¿por qué no nos venga? Mire que nos están matando a nosotros, somos fieles en este momento, pero están vivos y están diciendo eso. O sea, ellos murieron clamando. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de estas personas injustas o estos impíos de la tierra? Nos están matando y usted como que no hace nada. Y el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas. ¿A quién? ¿Cómo así que se le dieron vestiduras blancas? A esas personas, a esos muertos. Pues claro, porque es que esos muertos, no es que hay ahí un poco que vienen de las denominaciones religiosas y van a participar también como mártires porque se unen al pueblo. Entonces, esas personas mueren. ¿Y por qué se le dan vestiduras blancas? Vestiduras blancas es porque pasaron por juicio. ¿Sí ve? Y estamos en juicio. Del 2027 al 2029 tenemos la última parte del juicio para el mundo. Y entonces van a llegar un poco de las denominaciones religiosas, las ovejas que Yahshua tiene en otros rediles y van a formar parte de los obreros de la undécima última hora, ¿sí ve? Y que pasan a juicio. Esas personas son salvas, se les dan vestiduras blancas. ¿Y qué es darle vestiduras blancas? Son transformados, son confirmados sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Y luego, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Cuánto es tiempo en la profecía? Aquí Rochi dice que un año. Un año igual, si me uno con ella. Tiempo, si la mitad de un tiempo. Un año, 2 Entonces años, sí, mire que la medio misma año. profecía es clara. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, ¿quién le está diciendo? Yahshua. Le dijo, no importa, ustedes murieron bien, están salvos. No se preocupen, aguántense en un año más hasta que se complete ¿qué? El número de otros consiervos suyos y otros hermanos suyos que también han de ser muertos como ustedes. O sea, el número no se ha completado y estamos en el 2028. Entonces hay un año más para qué? A completarse el resto de muertos, el resto de justos. ¿Lo comprendieron? Sí, el Señor no le está hablando a los muertos. El Señor está clamando cuando están vivos y están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo venga la muerte? Porque algunos se dieron cuenta cómo mataron a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a otros hermanos. Señor, ¿hasta cuándo? Y me matan a mí también, Señor. No va a juzgar esto. No, tranquilos, ustedes no se afanen. Ustedes ya les doy También. vestiduras blancas, ya están registrados en el libro de la vida del Cordero, ustedes son salvos, descansen un año más hasta que se complete el número de los otros muertos que han de morir como ustedes. De pronto también me asalta ahí como entendiendo, es que hay muchas personas que no han tenido el privilegio que quizás podemos tener nosotros, porque hace esa pregunta de hasta cuándo, y el cuándo es un tiempo, ¿no? Y Claro. seguramente ellos están desconociendo pues todo este tema de fechas y por eso claman y hacen esa pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Claro. Ya nosotros porque estamos adentrados a un poco, ¿no? De la parte de la nueva luz que el Señor nos ha entregado a nosotros como remanente, obreros de la hora undécima, y somos bienaventurados de pertenecer a los obreros de la hora undécima y participar de esta luz y saberla. Porque el saber estas cosas, mire cómo nos pone en este contexto tan bonito. Entonces, ahorita viniendo hasta acá, podemos resumir. Caballo blanco 2015, caballo rojo 2016, caballo negro 2024, caballo amarillo 2027. El quinto sello se abre en el 2028. Y Yahshua le dice, aguántese en un año más, porque hay un año más para que se complete este número, 2029. Aguante en un año más. ¿Listo? Y hasta ahí va el recuento. Mire que los sellos van como en orden como ascendente. No que uno se retrocedió para acá, no. No, que el quinto sello se da en el 2025, no señor. Esto lleva un orden específico. Y hasta donde llevamos nosotros acá, vamos muy bien.
Entonces, el quinto sello me habla del año 2028 y del año 2029. ¿Y qué es el año 2028 y 2029? La muerte de todos los justos que van a completar el número de mártires. Oye, ahí sí ya tenemos bien. Y más adelante vamos a darnos cuenta cómo otros textos de Apocalipsis nos siguen apoyando todas estas cosas. Y otros textos de pronto del Espíritu Profecía también. Ya vamos acomodando todas estas cosas y vamos mirando cómo esta luz se hace cada vez más clara, más hermosa. Como dice el mismo patrón profético, hasta que el día es claro, perfecto y lo comprendemos bien y quedamos satisfechos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quedan 2 minutos. Oiga, la clase de hoy sí estuvo larga. La No, del larga viernes, no, estuvo muy buena. la del viernes vimos 3 caballos y hoy apenas vimos un caballo y ahí entramos un poquitico al quinto sello. Pero muy bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vuelvo a repetirles para que se le grabe eso en la mente, porque es que eso de tanto repetirlo hay que hacerlo así. Los sellos, ella Chua anunciándonos que al mundo le quedan 15 años al fin. Las trompetas, ella Chua anunciándole que al mundo le quedan 42 meses para el fin. Y las plagas, las 7 últimas plagas, ella Chua anunciándole al mundo que entramos al último año de la historia del pecado. Espero que les haya quedado bien claro eso, bien bonito. Que esto es una luz maravillosa. ¿Dónde nos había enseñado una cosa de esas así, de esa manera? Los sellos, ella Chua anunciándonos que al mundo le quedan 15 años de vida. Las trompetas, ella Chua anunciándonos que al mundo le quedan 42 meses de vida. Las plagas, ella Chua anunciándonos que al mundo entró al último año de vida. Un resumen ahí. ¿Listo? Hice una publicación por el Face con referencia a eso. Espero que ustedes la hayan compartido. ¿Algo más? Continuación para el próximo viernes. Muchas gracias entonces al Moré Luis Bejarano, al Moré Edison Gil, al pastor Andrés Martínez, a la hermana Rosalía Rocha, al ministro Franklin González, a la hermana Lina Lobo Montaño, al hermano Teo, al hermano Ronald, al hermano Alejandro, a Joan, a Maleja, a Rochi, los que le acompañan ahí a ustedes también, que están con ustedes escuchando de pronto acá la parte de la Escuela de Profecías. Entonces, que muchas gracias a ustedes por estar puntuales acá, acompañándonos el próximo viernes con la ayuda del Eterno. Esperamos continuar nosotros y recuerde que vamos en la quinta trompeta. ¿Listo? Quinta trompeta. Bueno, entonces vamos a colocarnos de rodillas, vamos a darle gracias al Eterno. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por asistirnos en la Escuela de Profecías Benei Shaddai. Gracias por tus consejos, gracias por las sorprendentes revelaciones que nos has traído, gracias por esta maravillosa luz, gracias por ponernos en el contexto de la verdad presente en la realidad que estamos viviendo. Nos tocó vivirla a nosotros y somos bienaventurados el saber esta nueva luz, estas maravillosas verdades que tú nos has dado para que podamos prepararnos a conciencia, ser santos, puros y perfectos en el área que tú nos has colocado. Nos retiramos a descansar si es tu santa y divina voluntad que nos levantemos en el día de mañana, que lo hagamos para seguir siendo testimonio y luz. Rogamos para que tu bendición repose en cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén.
Bueno, una feliz noche para mis queridos hermanos. Shalom Ubrajó para cada uno de ustedes. Muchas Feliz gracias. semana, hermano. Gracias, Vemos hasta Semana a todos. amado pastor profeta. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Wow.